Para dar inicio con este panel, quisiera presentar a la moderadora, a la doctora María del Pilar Celedón Ruiz. Yo tengo que hacer un breve resumen de su currículum, doña Pilar, no puedo leerlo todo. Es coordinadora de la Red de Innovación Académica de la Universidad Técnica Nacional. También es directora y editora de la revista LINGOC, revista de innovación académica que esta tarde estamos presentando. Catedrática de la Universidad de Costa Rica, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Doctora en Educación y Democracia, Convención Europea por la Universidad de Barcelona en España y la Universidad de Glasgow en Escocia. Estudios postdoctorales en Innovación y Calidad en Educación Superior de la Universidad de Deusto en el País Vasco, magíster en Administración Educativa por la Universidad de Costa Rica con una graduación de honor, licenciada bachiller en Educación también por la Universidad de Costa Rica con una mención de honor. De nuevo, bienvenida, doctora Celedón, a esta tarde, a esta actividad de la presentación de la revista LINGOC. Muchas gracias, Fina. Muy buenas tardes de nuevo y un honor poder moderar también este panel en representación de la señora vicerectora de docencia. Ella era quien inicialmente nos habíamos organizado para que fuese quien moderara y por la situación especial que está viviendo en este momento, por el fallecimiento de su hermana, lamentablemente hoy no nos puede acompañar, pero con todo gusto y es un honor poder representarla y, si usted me lo permite, coordinar este espacio de reflexión que hemos abierto después de la excelente conferencia que hemos escuchado por parte del doctor Jesús Humberto Cuevas, porque precisamente creíamos necesario y sentimos realmente una gran valía en poder conocer, aunque fuese una pequeña muestra del contenido, del esfuerzo, de la reflexión, de los resultados que se generaron en los diferentes estudios que se presentan en la primera edición de esta revista de innovación académica, y quisimos tomar una muestra de esos trabajos, teniendo aquí la presencia de don Humberto, también de la compañera Jacqueline y del compañero Carlos, que precisamente aceptaron la invitación de poder compartir, aunque fuesen 10, 15 minutos, cuál fue su trabajo, qué aportes innovadores presentan en su estudio, en su escrito. Sabemos que ellos representan incluso a equipos de colaboradores, han trabajado su artículo incluso en coautoría. Entonces, realmente sentimos que es un espacio de oportunidad para conocer ese esfuerzo que se sintetiza en 5 o 6 páginas, pero que hay un esfuerzo extraordinario detrás de 1, 2 o 3 años o más. Así que vamos a abrir este panel con el deseo de compartir esa experiencia, motivar y motivarnos todos a seguir trabajando juntos por la investigación, a saber también que tenemos una oportunidad para compartir esos esfuerzos a través de un medio como la revista, y también de tomar aquellos aprendizajes, aquellos saberes, aquellos tips que quizá en el escucha de estas disertaciones nos va a permitir también realimentar nuestra experiencia como docentes, como estudiantes, como administradores o como colaboradores también a la universitaria. Así que muchísimas gracias por estar acá, a los tres. Y bueno, yo creo que el currículum de don Jesús Humberto Cuevas ya tuvimos el gusto de escucharle, ¿verdad? Entonces, decirle de nuevo bienvenido. En unos momentos dados también que nos acompañe en el panel. Y luego me voy a permitir leer brevemente el currículum también de los compañeros una vez que cada uno va a disertar, ¿verdad? Entonces voy a darle primero la palabra a don Jesús Humberto Cuevas, en el sentido de que una vez que escuchamos su conferencia, toda esa motivación, todo ese esfuerzo en temas de honestidad intelectual, en temas de reproducibilidad, también cuál fue ese aporte o cuál fue esa síntesis que logró condensar en ese primer artículo que engalana esta primera edición de la revista LINGOC. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. El artículo que yo escribí forma parte de un estudio más grande. Básicamente es un estudio exploratorio donde lo que se hizo fue examinar a una muestra de 600 estudiantes universitarios, 6, 7 universidades de la ciudad de Chihuahua, en México, donde yo radico,
para conocer en qué medida precisamente se está promoviendo la reproducibilidad, ¿sí? Entonces, además de algunas variables generales, como edad, sexo, carrera que estudiaban, demás, institución, el propósito fue conocer, por ejemplo, cuál era la formación que tenían en análisis de datos, o sea, cursos que tuvieran previos de estadística, probabilidad, la formación en algunos tópicos sobre investigación, ¿sí? Métodos de trabajo, y el conocimiento sobre algún lenguaje de programación, ya sea genérico, científico o de mercado, ¿sí? Particularmente interesó conocer si los estudiantes aplicaban y usaban LaTeX, Markdown, para hablar algunos de ellos, y si conocían el lenguaje de programación R o algún otro. Insisto, el trabajo, se presentan los resultados obtenidos, a grandes rasgos pues se encontró que la reproducibilidad, de lo que hablaba hace unos minutos, no, es muy poco lo que se fomenta. De hecho, hay una de las últimas preguntas, se les solicita a los participantes, se les dice, bueno, cuando a usted, su profesor o su profesora, le pide que entregue un reporte, ¿sí?, de una indagación, de un estudio, ¿cómo se lo pide? Le pide exclusivamente un reporte escrito, impreso o digital. Otra opción era, o también le pide, en caso, claro, los estudios que se trabaja con datos, le pide alguna base de datos, le pide a lo mejor el código de programación, sería otra opción, o las tres. Le pide la articulación de todo eso. O sea, entonces, los resultados, bueno, marcan que es muy poco lo que se promueve, y eso es muy interesante porque los estudiantes son de ingeniería, la gran mayoría, y muchos de áreas de la ciencia computacional, ¿sí? Y algunas otras ingenierías como ciencia numérica y demás, donde precisamente, ahorita lo mostraba, pues hay algunos problemas. En fin, y cuando hablo de que formo parte de un estudio más grande, me refiero a que desde hace un año estoy trabajando en lo que se conoce como proyectos multidisciplinares. En mi país se le llama proyectos integradores, es decir, estoy tratando de buscar que, además de que los estudiantes trabajen en proyectos orientados a la solución de problemas reales, contextuales, ¿sí?, al análisis de situaciones que se presenten en su comunidad, en su entorno, en fin, que no vean las asignaturas como entes aislados. Es decir, el propósito es cómo lograr que un estudiante, al salir de mi clase de estadística inferencial y entre a su clase de física, se dé cuenta de que hay muchos puntos, puede haber muchos puntos de contacto. Cómo lograr generar proyectos de trabajo en el que, por ejemplo, pueda utilizar algunos tópicos de física, tópicos de estadística, tópicos hasta de finanzas, contabilidad, y que el proyecto en sí le diga al estudiante, sin que el profesor se lo tenga que repetir o escribir en la pizarra, todas las asignaturas que tú cursas tienen su razón de ser. Todas tienen una aportación al perfil tuyo como futuro profesionista en tu egreso, ¿sí? Porque si no, esa es una opinión muy personal, entonces cuando egresan, pues el problema es cómo articular lo poco o mucho que hayan aprendido. O sea, no lo digan.
Y en estos momentos mis estudiantes y yo, les comentaba, estamos trabajando en un programa muy delicado, que es el sobrepeso y obesidad, ¿sí? En estudiantes universitarios, sobre todo en las personas del sexo femenino. Y estamos analizando 15 variables. ¿Por qué lo comento? Bueno, pues porque de esas 15 variables, además del sexo, edad, medidas de cintura, muñeca, tobillo y demás, vamos a someter a prueba y a cuestionar, como han hecho los expertos en el campo, el índice de masa corporal como medida única para determinar si una persona tiene sobrepeso o obesidad y en qué grado lo tiene. ¿Sí? Porque aunque la OMS lo siga diciendo y mostrando, ya hay estudios que dicen que dividir el peso entre la estatura elevada al cuadrado no es suficiente. Hay otros índices, como el índice cintura-cadera, índice cintura-estatura. ¿Sí? Hay que medir la grasa, porcentaje de grasa corporal, la densidad ósea. ¿Sí? Entonces ahí, como estudiantes de ingeniería industrial con los que trabajo, bueno, ellos están llevando metrología, pues entonces hay que juntarlos con el de metrología, ¿verdad? Para que el proyecto, ellos vayan viendo cómo lo que aprenden con los aparatos de medición, entonces los puedan aplicar al estudio, ¿sí? Y si están llevando una materia de ergonomía, bueno, pues también se pueden ver algunos tópicos de ahí y manejarlos en el proyecto. Y en la asignatura en la que yo trabajo, pues también ahí pues vamos a hacer inferencias, el muestreo, la selección de la muestra, ¿sí? El trabajo de campo. De hecho, ahorita estoy aquí, pero mis estudiantes, cuando yo regrese el lunes, espero que tengan ya algunas medidas, porque ellos van a estar trabajando fuerte, están haciendo trabajo de campo mientras yo estoy aquí. Entonces, el trabajo, el artículo que, por cierto, me siento muy honrado de que esté publicado aquí en esta revista, forma parte, una pequeña parte de un proyecto más grande que son los proyectos multidisciplinares o integradores. Muchas gracias, don Humberto, muy amable. Ahora vamos a escuchar a la señora Jacqueline González Jiménez. Jacqueline es periodista, ¿verdad? Tiene un bachillerato en periodismo, una licenciatura en comunicación de mercadeo, es magíster en administración de negocios con énfasis en mercado y ventas, y tiene también una maestría en administración de negocios con énfasis en dirección empresarial. Doña Jacqueline trabaja desde hace 15 años en el Instituto Costarricense de Electricidad, es profesora universitaria y dentro también de esta función, como en el ICE, es directora de la Dirección Estratégica de Clientes de la autora de División de Desarrollo de Soluciones, coordinadora de Entendimiento del Consumidor por 2 años y coordinadora de Mercadeo Estratégico por 4 años. También es directora actualmente de la Estrategia Comercial de la División Mercadeo desde hace 4 años, o sea, en los últimos, desde el 2013, incorporada al Colegio de Periodistas y al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Doña Jacqueline trabajó su artículo con otros compañeros de equipo que ahora ella va a hacer referencia, y su estudio precisamente sobre la verdad sobre las generaciones en Costa Rica, Gentico, que es un estudio que realizó ella, el Instituto Costarricense de Electricidad junto con UNIBE. Así que bienvenida también de nuevo, doña Jacqueline. Muchas gracias también a los compañeros que nos acompañan del equipo de investigación. Tiene usted la palabra para que nos cuente su excelente experiencia también. Muchas gracias, buenas tardes. En nombre del Instituto Costarricense de Electricidad y específicamente de la marca que representamos, Colby, estamos muy complacidos de estar con ustedes esta tarde presentándoles nuestro proyecto Gentico, un proyecto de investigación que fue llevado a cabo el año pasado en coordinación con la empresa de investigación UNIMED y que sin duda alguna viene a cambiar la realidad del entendimiento del mercado nacional. Antes de empezar la explicación del artículo, yo quiero referirme rápidamente a que bueno, el estudio fue realizado por nosotros en el área de mercadeo de Colby, pero específicamente el artículo fue llevado a cabo por 3 de nuestros colaboradores: Ana Teresa Chacón, la señora Priscila Sanabria, una compañera que no está, Sonia Linares, y don Rodrigo Salas, que es el coordinador del proceso.
A ellos el reconocimiento porque fueron ellos los que redactaron el artículo, que resume y trata de sintetizar una serie de conclusiones muy interesantes en materia de este estudio. En PICO, lo que viene a proponer y a cambiar la realidad del costarricense es a partir de un entendimiento profundo de las generaciones de nuestro país. Desde esa perspectiva creemos un aporte fundamental a la realidad del costarricense porque sin duda alguna desmitifica algunos elementos que en algunas ocasiones las marcas equivocadamente hemos pensado en relación con los costarricenses. Y sin duda alguna es un aporte al entendimiento del comportamiento del consumidor porque viene a dar unos elementos muy valiosos a las marcas como la nuestra en el desarrollo de estrategias de marketing y creación de productos. Este estudio presenta una serie de elementos de análisis para cada una de las generaciones que se elaboraron, partiendo de elementos políticos, sociales, económicos, tecnológicos, culturales de nuestro país y que sin duda alguna marca lo que somos nosotros como costarricenses. Sin más preámbulos, les voy a explicar en términos generales cómo fue constituida esta investigación. Y nos permitimos rápidamente hacer referencia de por qué Colby participa en este tipo de proyectos. Nosotros somos una marca muy cercana con los costarricenses y una marca que dentro de sus objetivos está claramente la innovación. Y pues creemos que este aporte, este trabajo se constituye en uno de los estudios más importantes de nuestra marca para poder pues representar ese compromiso social que tenemos con cada uno de los costarricenses. Y sin duda alguna queremos que este estudio se constituya en una fuente de análisis, de discusión para las universidades, para todos los centros académicos, para cada uno de nuestros estudiantes, para cada uno de nuestros clientes. Creemos que es fundamental pues estudiar cómo somos realmente y cómo pues poder diseñar acciones correctas, no solo desde el punto de vista de marketing, sino creemos que desde el punto de vista general. Creo que esto, y así fue como fue constituido, es un aporte muy valioso para los diferentes ámbitos de la sociedad. El objetivo de la investigación, precisamente como lo mencioné hace un rato, tiene que ver con la identificación de los grupos generacionales en Costa Rica, precisamente para tratar de confirmar o desechar las teorías internacionales en materia del análisis de las generaciones. En marketing, aquí usamos frecuentemente el concepto de millennials. Y bueno, era uno de los elementos más importantes que pusimos en discusión. ¿Realmente en Costa Rica existen millennials? Bueno, la investigación nos arrojó una serie de conclusiones donde pues realmente nos permite entender cómo son nuestros jóvenes, las personas que se constituyen en inspiradores para las generaciones siguientes, inclusive para las más pequeñas, pero pues teniendo claridad de que somos especiales. Los costarricenses tenemos una serie de variables que nos hacen diferentes y que nos hacen salirnos de esa clasificación genérica que se ha manejado a nivel mundial. A nivel metodológico, nosotros tuvimos un estudio que se basó, partimos de 5 fases. En primera instancia tuvimos una oportunidad de tener un análisis de escritorio, pues entendiendo de forma general cuáles son los elementos que deben entenderse alrededor de los grupos generacionales. La segunda etapa fue de las más importantes que tuvimos porque en ella participaron una serie de académicos, personas muy reconocidas en nuestro país a nivel de instituciones como la Universidad de Costa Rica y otros grupos muy fuertes a nivel de investigación. Tuvimos la presencia de economistas, sociólogos, arqueólogos, en general una serie de profesionales muy destacados que nos permitieron hacer aportes importantes en cuanto a cuáles eran aquellos elementos que podrían tener alguna influencia en la realidad de nuestro país. Esa etapa fue muy valiosa y nos permitió pasar a una tercera etapa que es la fase de la etnografía.
en la investigación de mercados y específicamente en marcas como la nuestra, que buscamos siempre la innovación. Últimamente las técnicas proyectivas como la etnografía es muy importante en nuestro diseño de producto. Es una oportunidad de poder acercarnos a los usuarios de una forma más real a la vida cotidiana. Esto lo pudimos hacer con diferentes generaciones y sin duda nos arrojó una serie de insights muy relevantes para las fases siguientes. Una investigación de este tipo sin duda tiene que tener una fase cuantitativa pues esta es la ficha técnica del estudio que fue realizado. Nos acompañamos de una de las empresas de investigación más serias de este país, que es Unimed, y pues en ella, con ellos participamos en el diseño de este estudio. Fue un estudio cara a cara domiciliar que tuvo representatividad a nivel nacional y pues como logran ustedes observar, abarcó desde personas de 12 años hasta los 80, con una muestra sumamente robusta y con unos niveles de confianza bastante importantes para poder aportar las conclusiones que ustedes con mucha amplitud pueden revisar en el artículo que hemos publicado en la revista Europe. La última etapa, y tal vez ahí concluyo con este tema de las fases de investigación, es muy valiosa para nosotros los que estamos en la creación de productos. Normalmente a nivel de la investigación a veces se queda uno en simplemente las conclusiones. Nosotros fuimos a una etapa adicional donde pues no solo a nuestra marca sino a la sociedad en general, en conjunto con Unimed propusimos algunos elementos de estudio muy valiosos que tenían que considerarse como oportunidades para trabajo posterior. Estos fueron insights que sin duda alguna no solo se deben utilizar a nivel de comunicación, sino también pues en las relaciones con los clientes, muy valiosos. El año pasado tuve la oportunidad de presentar este estudio a nivel general y muchas de las marcas que hoy lideran los niveles de respeto y amor de los costarricenses definitivamente han tomado algunos de estos elementos que fueron abordados acá. Bien, esto es muy importante y pues precisamente marca este trabajo que hemos realizado. ¿Qué es una generación? Y pues no es solo esa cercanía en cuanto a la edad y el día de nacimiento de cada uno de nosotros, sino nosotros quisimos valorar el entendimiento de una generación a partir de todos aquellos elementos de orden social, cultural, aquellos patrones que entre las personas son similares y que definitivamente marcan una realidad que caracterizan a un grupo y pues que hacen que esos elementos transformen su realidad. Así lo entendimos, así entendimos las generaciones y es de lo más importante que da pie al desarrollo de todos los resultados del estudio. Entonces pues tuvimos algunas hipótesis como la que mencionaba al principio. En Costa Rica realmente hay millennials. ¿Cuáles son las generaciones? ¿Hay baby boomers? ¿Sí o no? Bueno, el desarrollo del estudio empezó precisamente con un análisis de escritorio, que fue lo que mencioné hace un rato, y pues partiendo de la teoría existente, Kotler y Keller en el 2012 plantean cuáles son las generaciones que existían a nivel mundial y muchas de ellas marcadas por elementos muy asociados a la realidad gringa, a la realidad norteamericana, ¿verdad? Como ven ustedes, temas de la depreciación, de la guerra mundial, elementos de crisis económica que sin duda alguna para nosotros puede tener alguna influencia, pero lejana, muy lejana. Los costarricenses también tenemos otros elementos que ahora en un video que les vamos a presentar y van a quedar bien marcados, son elementos que definitivamente, eso sí, hacen que cada uno de nosotros, por generaciones, tengamos ciertas características, maneras de pensar y de mirar el mundo. Y bueno, y en Costa Rica, ¿cómo son las generaciones? El resultado principal de nuestra investigación fue la propuesta de 5 generaciones. En este caso estamos hablando de una generación que llamamos AM, una generación que llamamos así precisamente porque en esa época de 1924 a 1939 se empieza a dar el boom, ¿verdad?, de la radio en Costa Rica,
y bueno, creíamos que era una asociación interesante para poder identificar a este grupo. Son personas que hoy rondan los 78 o más años de edad y en este momento significan el 2% de la población costarricense. Luego tenemos la generación pregonera, son personas que nacieron entre 1940 y 1960 y bueno, en esa generación pregonera tenemos un elemento muy importante que es el tema de la prensa escrita, cómo empieza a dinamizarse la prensa escrita en nuestro país. En este momento contamos aproximadamente con 500.000 personas en esta generación, poco más del 14%. Una de las generaciones de más impacto hoy para los costarricenses es la generación satelital, porque la generación satelital tuvo todo un cambio en la forma de cómo se hacían las cosas, no solo porque teníamos el tema de la televisión como un elemento disruptor, sino también porque aquí empezamos a ver a la mujer siendo muy importante en el papel que hoy tenemos en la sociedad y se empiezan a dar cambios en el hogar, en la educación y en el trabajo que empiezan a verse más adelante en el resto de las generaciones. Estas son personas que rondan entre 36 y 56 años y son la tercera parte de la población. Y bueno, las dos últimas generaciones, no menos importantes, son sumamente valiosas y para marcas como la nuestra son el target de la marca, ¿verdad? Son generaciones inspiradoras. Hablamos de los digitales, costarricenses que hoy tienen entre 18 y 35 años, son el 40% de la población. En nuestro caso son de los clientes que más consumen nuestros servicios y bueno, que definitivamente para cualquiera de las marcas de nuestro país son muy valiosas para no solo la realidad de hoy, sino en el futuro cercano. Y bueno, los digitales, los virtuales, tenemos a estos los más chiquitos, ¿verdad? Personas que nacieron a partir del año 2000, que están influenciados por todo el fenómeno de las redes sociales y de la comunicación de hoy y que sin duda alguna van a ser nuestros próximos más fuertes consumidores. Esto es de lo más importante, tenemos el 12% de personas. Ya esto se los explicaba y acá básicamente lo que vemos es un alineamiento entre las generaciones internacionales y las que nosotros proponemos en este estudio presentado a todo el país el año pasado, como bien les mencionaba. Y acá rápidamente lo que debemos decir es que las generaciones son personas que tienen formas de ser muy diferentes, unos más apasionados que otros, son una caja de Pandora, irreverentes algunos, rebeldes, pero sin duda alguna lo más importante es que todas las marcas y todos debemos entenderlos, crear empatía y pues sobre todo saber aprovechar las oportunidades que cada uno de estos grupos nos plantea. Antes de presentarles el video, que es muy corto, nada más queremos invitarles a que estén atentos. Poli y Unimed nuevamente vienen a presentar una segunda versión de Gentico, en este caso se llama Gentico Zoom, que es una profundización, un aterrizamiento al análisis de nuestras generaciones más jóvenes, los digitales y los virtuales, buscando explorar con mayor detalle algunos elementos muy importantes, sus expectativas de vida, alimentación, tecnología y entretenimiento. Vamos a presentarlo el próximo martes y a partir de ahí pues estarán viendo mucha información al respecto. Nos permitimos 2 minutos para que puedan ver un resumen de las 5 generaciones y de esos hechos que creemos que marcan cada uno de ellos. De nuestra parte, muchas gracias y muy complacidos de formar parte de este bonito evento.
autores de este interesante artículo que realmente también aporta una nueva mirada a las generaciones en Costa Rica. Excelente. A continuación, y para cerrar este panel, tenemos también el gusto de contar con la presencia de don Carlos Vargas Loaiziga. Él es profesor de la Universidad Técnica Nacional, investigador del área de investigación y calidad educativa del Colegio de Licenciados y Profesores desde el 2015 a la actualidad. También es docente aquí en nuestra universidad de los cursos de método de investigación para varias carreras, docente de trabajo comunal universitario en el proyecto La Cruzada, coordinador de trabajo comunal universitario proyecto Fomento de la Cultura de la Prevención, asistente de investigación en la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, asistente de investigación en el Instituto de Estudios Sociales de la Población de la Universidad Nacional y gestor facilitador del proyecto Metamorfosis de la Municipalidad de Santa Ana. Y él pues también tiene una experiencia muy interesante. Don Carlos tiene un bachillerato en Sociología de la Universidad Nacional, tiene una licenciatura en Sociología también por esta misma universidad y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo. Así que él junto con Dayana Morales González nos escribe el artículo Reflexiones sobre las identidades latinoamericanas en el contexto histórico y el papel de las universidades en el siglo XXI. Muchísimas gracias, don Carlos, por su presencia y le escuchamos. Bueno, primero agradecer a la Universidad Técnica Nacional por este espacio, por la publicación. Sin duda alguna es un honor para mí y sin duda para Dayana, que está en la fila de escritores y escritoras. En conjunto hemos escrito este artículo que es una reflexión teórica a partir de nuestra experiencia propiamente de una etapa que estábamos realizando dentro de la maestría en términos de cómo desde el punto de vista las universidades tienen un papel sumamente importante en este contexto latinoamericano, en el contexto latinoamericano que es muy particular y que bueno, la compañera que me precede hizo junto con su equipo un análisis muy interesante de todo este tipo de elementos que me parecen valiosos en el sentido de que rompen con muchos elementos que vienen de otros lados del mundo y que se nos evalúa desde esa misma perspectiva. Entonces voy a empezar a explicar cómo se compone un poco el artículo en el sentido de que primero hacemos una muy breve explicación de cómo han pasado los procesos latinoamericanos en la construcción de las identidades propiamente latinoamericanas. Luego, cuál ha sido la importancia de las universidades en el desarrollo de oportunidades y rupturas que don Marcelo, por ejemplo, mencionaba temprano, de las revoluciones educativas. Las universidades en nuestro país han sido parte de esa revolución. Y por último, esos retos que desde el punto de vista de las universidades deben de considerarse según la perspectiva que Dayana y yo analizamos, pueden tomarse en consideración para trascender, innovar, ¿verdad? Bueno, muy breve. Sin duda alguna, uno de los elementos que marca la historia, no solamente latinoamericana, sino a nivel mundial, tiene que ver con el colonialismo, ¿verdad? Si no partimos de este elemento, esta ruptura prácticamente que se dio con la conquista española hacia América Latina, conquista europea hacia América Latina, no vamos a lograr trascender el por qué somos diversos a nivel latinoamericano. Y es que la región latinoamericana tiene muchas cuestiones muy interesantes y características que a veces hemos dejado de lado y que son importantes de retomar. Bueno, el colonialismo sin duda alguna fue un aspecto que implicó imposición, ¿verdad? Una imposición de la forma de ver, de la forma de ser, prácticamente. Es una conquista no solamente desde el punto de vista de dinámicas económicas, sino sociales, culturales, históricas. Y eso también trajo a su vez una serie de elementos que bueno, tienen que ver con normas económicas, políticas y sobre todo ahora estas dos ante lo social. Y estas no solamente rompieron con el orden que tenía América Latina, sino que también son ajenas a la América Latina. Es decir,
hay un choque de visiones desde un punto de vista filosófico que tiene que ver con las visiones, ¿verdad? Estas visiones de la relación que existía previamente a la conquista, ¿verdad? Y posterior a la conquista. Sí, hay un antes y un después que desde un punto de vista de análisis, ahorita, digamos, por ejemplo, está muy en boga este tema del buen vivir, ¿verdad? Es un análisis muy interesante de cómo las culturas originarias, culturas indígenas, veían y vivían la vida cotidiana, ¿verdad? Ahora se intenta retomar con todo esto del consumismo, con todo esto del avasallador consumismo, intentar retomar elementos filosóficos que se daban previamente a la conquista para intentar tener una armonía con la naturaleza que de por sí ya tiene como un elemento delimitado, ¿verdad? Que antes se nos decía, bueno, la naturaleza es ilimitada y ahora ya prácticamente sabemos que no es así. Bueno, creo que, bueno, uno de los elementos que Dayana y yo mencionamos dentro del artículo es que unos aspectos que se tienen que retomar desde el enfoque latinoamericano es el derecho a la diferencia. Es decir, es muy interesante cómo desde el punto de vista de lo externo se ve lo latinoamericano, ¿verdad? Se generaliza lo latinoamericano, se ve como algo exótico en algunos casos, y de ahí, por ejemplo, que en su momento la música salsa fuese una representación de lo latinoamericano, lo exótico, lo moreno, etc. Digamos, en fin, una serie de características que externamente nos han ido marcando, y esto, sin duda alguna, ha sido una generalización que ha permeado muchísimo la diferencia que dentro de la región latinoamericana existe. Y García Canclini dice, bueno, existe un derecho a la diferencia, a la vez pues un derecho conectivo en la cultura, en lo cual le permite a las personas la posibilidad de distinguirse de otras, de llegar a depender entre sí e inclusive de llegar a contradecirse ante otras culturas o agrupaciones. Es decir, lo que para nosotros, para Dayana, para mí, y estoy seguro que muchísimos de ustedes y muchísimas de ustedes coinciden, es que la diversidad es un elemento que se tiene que tomar en consideración para poder trascender, para poder innovar, básicamente. Si no entendemos las diversidades, si no entendemos estos elementos que son propiamente latinoamericanos, y no solo desde Latinoamérica, Latinoamérica es un ejemplo, existe la gran diversidad que si se comprende, si se analiza, si se contrapone, podemos trascender a un elemento que va muy lejano a la generalización, y esa generalización que muchas veces discrimina, ¿verdad? Y discrimina radicalmente. Desde un punto de vista, entonces, propiamente latinoamericano, existen teorías que hablan de cuál debería ser la ruptura de esa generalización que se ha ido históricamente y esa imposición histórica. Y es que, sin duda alguna, unos elementos que hay que tomar en consideración es que se borró prácticamente la historia latinoamericana, es decir, hubo un epistemicidio, ¿verdad? Un epistemicidio que desde un punto de vista del conocimiento de la forma de vivir latinoamericana previo a la conquista se borró. Y eso simplemente es un ejemplo de lo que ha sucedido a nivel histórico, ¿verdad? Siempre se impone una visión del mundo y la historia siempre va a dar una versión de la misma. Entonces, eso tiene que ver con aspectos económicos frente a lo social y cultural. Más allá de eso, lo vemos en la vida cotidiana y, bueno, hay perspectivas que retoman toda esa diversidad y hablan de, por ejemplo, un concepto como el de interculturalidad. Y ese concepto de interculturalidad es una forma de romper con una generalización saliendo de un círculo generalizado para poder entonces reconocer y acercarse al conocimiento de la otra persona, es decir, del otro, ¿verdad? Ese otro que hemos generalizado eternamente. Hay que tener un miedo prácticamente. Y eso entonces nos va a dar paso al reconocimiento de una historia que son diversas, historias totalmente diversas y realidades diversas, que nos va a dar entonces una complejidad, que es lo que somos, seres complejos, para entonces tratar de vivir a partir de esa complejidad. Justamente por eso, ¿verdad? La construcción de las identidades latinoamericanas son sumamente interesantes y Fernández hace preguntas relacionadas a cómo estamos construyendo nuestras identidades. ¿Quién soy ante caos
de la política, que es un elemento muy interesante a nivel latinoamericano. En el video, por ejemplo, en el caso costarricense, de los 90 para acá, y sigue vigente, casos de política, corruptos, de corrupción política pero muy fuertes. ¿Y cuál es nuestra posición ante esa construcción de la vida cotidiana? ¿Con quién me identifico en este mar de protagonismo que solo ven en el otro un escalón para ascenso social o académico? Y no es un secreto que en estos ámbitos, y en muchos ámbitos, la competencia es un elemento que, si bien es cierto, puede generar insumos para crecer, muchas veces se hacen para denigrar, ¿verdad? Para desconocer lo que existe en el conocimiento del otro, ¿verdad? E imponer una sola visión de conocimiento, por ejemplo. Y entonces, ante todo esto, que sin duda alguna es un elemento sumamente interesante, es cuál es mi posición frente a este mar de consumo, ¿verdad? ¿Cómo podría yo ser yo ante todo este tipo de elementos? Asimismo, entonces Dayana y yo dimos a la tarea de cuáles son como algunos elementos básicos dentro de la construcción de mi yo, de mi entidad, para poder entonces partir de una propuesta que desde las universidades en este contexto pueden abordar y aportar, que sería como de los elementos que queremos que se discutan. Bueno, sin duda alguna la construcción de mi identidad, de mi yo, que a veces es sumamente interesante, a veces no nos damos cuenta de quién somos realmente, simplemente vivimos en un mundo inconsciente donde en nuestra vida cotidiana a veces ni siquiera nos cuestionamos las cosas, las reproducimos como tales, ¿verdad? Y esa reproducción a veces genera una construcción de una identidad propia, de un yo, que no trasciende y que a mi parecer y el parecer de Dayana, para poder generar innovación tenemos que reconocer quiénes somos realmente ese yo, ¿verdad? Si no lo reconocemos, vamos a reproducir muchos estereotipos, entre otros aspectos que sin duda alguna van a mantener un status quo, ¿verdad? Las instituciones sociales, el género y las clases sociales, el poder y conocimiento, que sin duda alguna nosotros y nosotras somos muy privilegiados de estar en este contexto. Hay muchísimas personas que están en un contexto donde el acceso al conocimiento es totalmente limitado, ¿verdad? Y una sola forma de conocimiento. Entonces, ese es el rol de mi yo frente a un contexto del siglo XXI. Suena como muy apocalíptico, pero vamos a ver que no es tan así. Hay esperanza, por decirlo de alguna forma. Y es que, bueno, la transformación espacial, por ejemplo, en Latinoamérica es ineludible. Es decir, la población latinoamericana en el contexto mundial pasó a 18% en la segunda etapa del siglo XX a 32% en lo que llamamos el siglo XXI. A nivel de hectáreas pasaron de 485 millones en 1980, ahora deben de haber muchísimos menos, pero 425 millones en el 2003, solamente en Latinoamérica. O sea, hablar de menos de 60 millones de hectáreas a nivel ambiental es impresionante, ¿verdad? Y podemos hablar de casos muy particulares en el nivel costarricense, de cómo en 10 años se han eliminado muchísimas zonas que eran plenamente verdes, ¿verdad? Y seguimos construyendo una urbanización totalmente desorganizada, y si no demos un pasito a unas semanas atrás para ver cuál fue el impacto de una tormenta en donde el país está totalmente en zona roja, en zona de riesgo totalmente alta ante todo este tipo de dinámicas que siguen siendo visualizadas más hacia el consumo que a una organización de otro tipo. Entonces, ¿cómo afecta esto a nivel de mi construcción de la entidad? Si la construcción de la entidad se basa en la relación que tengo con el espacio y el espacio está en constante cambio, ¿cuál va a ser realmente esa construcción identitaria, ¿verdad? Entonces, ¿dónde y cómo y a quiénes afectan todas estas transformaciones espaciales y todos estos cambios de dinámicas que son plenamente económicos? Entonces, viendo este contexto que es muy complejo, es un contexto complejo, pero que es latinoamericano y por tanto muy rico de estudiar, partimos del hecho, Dayana y yo, de hacer una reflexión de cuál debería ser la oportunidad que tienen las universidades en este contexto, ¿verdad? Las universidades en el siglo XXI han generado elementos muy interesantes. Ejemplo de esto es la revista, que está tomando en consideración aportes que desde la academia se están generando, pero para ponernos, como se decía en los discursos inaugurales,
una transferencia para un mejoramiento social, ¿verdad? Contribuir decisivamente a la solución de los problemas críticos que aquejan a la sociedad, estos problemas que deben percibirse a través de la identificación de necesidades sociales, económicas, tecnológicas y ambientales insatisfechas que requieren soluciones de forma inmediata y a largo plazo, las cuales involucran la participación de amplios sectores públicos y privados, sobre todo nuevos esfuerzos y estilos de cooperación ciudadana. Es decir, las universidades tienen todas las herramientas de conocimiento diversos. Caso específico, y voy a decir desde mi experiencia, la Universidad Técnica Nacional tiene un nicho de una gran cantidad de carreras sumamente diversas y que desde el punto de vista de trabajo comunal universitario se ha visto un trabajo interdisciplinario sumamente interesante para abordar problemas sociales en las realidades sociales complejísimas y bueno, desde extensión se han abordado muchísimas. Entonces, ¿cuáles deberían de ser algunos elementos que van hacia el papel de las universidades a nivel de este contexto? Bueno, sin duda alguna, la Universidad Técnica Nacional tiene una trascendencia en esta cobertura de la zona rural y urbana, ¿verdad? Las diferentes sedes que tiene la Universidad Técnica Nacional permiten muchísimo eso y de los discursos que generalmente se han escuchado de las autoridades y que me parece muy atinente es que la universidad abarca primeras generaciones en estudios universitarios. Y eso genera una ruptura impresionante, ¿verdad? Empezando por ahí. Luego, sin duda alguna, hay que ir promocionando una relación, una interrelación, una generación de conocimiento desde las interdisciplinas que relacionan las carreras a nivel sociocultural, porque no podemos alejarnos de esto con temas ambientales y temas administrativos empresariales. O sea, es decir, tenemos que construir desde las universidades modelos que puedan generar una armonía en todos esos ámbitos. Y sin duda alguna, sería desde un punto de vista del siglo XXI una prioridad la vinculación comercial frente a las necesidades regionales y su relación con la interculturalidad. Es decir, no podemos imponer diferentes visiones, por ejemplo, del Valle Central en una zona norte de alta migración, ¿verdad? Es totalmente distinto. Y ante estas diferentes realidades, el abordaje y las formas de visión y desarrollo tendrían que ser diferentes, ¿verdad? No tendrían que ser iguales. Y estos es como de los elementos que desde el punto de vista de retos, Dayana y yo planteamos. No solamente el tema de cubrir necesidades de alfabetización, tecnologías de la información que sean favorables en múltiples aspectos de la sociedad, la promoción y conciencia de recursos patrimoniales que sean tangibles y no tangibles, en un contexto social de cultura histórica y de los territorios, la investigación y la innovación para la construcción de conocimientos, así como la misma en términos de innovación científico, tecnológico y artístico en el contexto latinoamericano, continuar descentralizando dichas opciones y extenderlas a las zonas con presencia o mayor riesgo de vulnerabilidad social y rezago en términos de desarrollo humano. Y por tanto, ya para cerrar, consideramos que las universidades en el siglo XXI son la clave de estas situaciones como para trascender temas de desigualdad social, económica, ambiental, género, entre otros, construcción de conocimiento crítico e innovador y que esta práctica de soluciones viables, factibles y pertinentes a las realidades de cada país latinoamericano, por ejemplo Costa Rica, desde las universidades públicas debería trascender en esos ámbitos. La innovación dentro de los procesos de construcción del conocimiento debe responder no solo a las necesidades reales, sino también a los tiempos de transformación continua dentro del contexto latinoamericano, es decir, la universidad no puede quedarse estática, como se mencionaba al inicio, y construir la articulación académica, docencia, investigación y extensión, que a veces pareciese estar desarticulado, para llegar a transformar las realidades sociales que son desiguales desde la innovación, desde la tecnología, acopladas sin duda alguna, no pueden estar distanciadas desde la cultura y las identidades. Prácticamente sería como lo que vamos a hacer ya y cualquier consulta, mucho gusto. Muchas gracias, don Carlos. Un aplauso también. Muy interesante. Yo creo que es un esfuerzo extraordinario de síntesis poder recoger en 10 minutos lo más relevante de lo que se ha escrito con tanto esfuerzo. Y bueno, en la primera disertación de don Jesús Humberto nos hacía relación a todo ese estudio que hizo con los estudiantes de ingeniería, de la carrera de ingeniería, sí,
en su mayoría, para poder hacer esta variación o este diálogo entre las distintas disciplinas, que es muy interesante a partir del insumo que recoge él y que aporta un estudio mayor en cuanto a poder realmente un estudio ser reproducible o no, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, lograr que en un poco tiempo se pueda, con algunos elementos que se analizan, generar ese tipo de posibilidades a la hora de investigar. La razón incluso era hacía la referencia de la importancia de las distintas asignaturas o cursos en la formación integral de los estudiantes, combinando todo lo que es la ingeniería con la física, la estadística, las finanzas, cómo pueden establecer esos diálogos y cómo él logra recoger toda una parte metodológica para ver si su estudio también es reproducible en otros contextos. Luego también hablaba del sentido de esos aportes en esa dinámica de comprender el diálogo entre esas distintas formas de ver el mundo y cómo comprender y valorar esos aportes. Luego doña Jacqueline, haciendo también un gran esfuerzo de síntesis, presenta los resultados más relevantes de Gentico, que es una nueva visión de las generaciones en Costa Rica. Yo creo que ya la mayoría nos hemos ubicado a cuál de esas generaciones pertenecemos, o estamos cerca o estamos ya dentro. Yo creo que cada uno hizo un ejercicio autorreflexivo de ubicarnos y decir, mira, tiene razón, no le había puesto ese nombre, pero sí, yo me identifico con este. Yo creo que aquí ya lo analizamos y vimos algunas cosas como muy cercanas a lo que hemos vivido hace algunos años. Entonces, de esa visión me parece muy interesante también toda la parte metodológica de cómo hicieron ese estudio teórico, cómo hicieron el panel con expertos, cómo lograron hacer una parte de encuesta, ¿verdad?, para poder hacer esa consulta en hogares y lograr todo hacer, conjugar esos análisis, esos resultados para poder entender esta nueva forma de ver las generaciones en Costa Rica, que se aparta un poco de las visiones también de otros países con otros estudios y con otros insumos. Y finalmente, pues don Carlos también haciendo otro gran esfuerzo de síntesis nos presenta y de forma casi como articulada, concatenada en esa visión de que somos seres muy singulares como latinoamericanos. Hay toda una historia que conviene siempre reflexionar, recoger para poder darnos cuenta de quiénes somos, qué aporte podemos dar desde nuestras propias singularidades, desde nuestras formas de ver el mundo, de lo que hemos vivido a lo largo de ese venir histórico, y cómo eso marca lo que somos y lo que podemos llegar a ser si tenemos en cuenta que podemos conjugar elementos como la investigación, la innovación y esa posibilidad de comprender mejor la realidad que nos toca, en la que estamos inmersos, y cómo poder juntos buscar esa transformación y pensar, por supuesto, que las universidades están llamadas a cumplir con ese gran cometido de ser realmente un foco dinamizador de pensamiento crítico, de reflexión, de análisis, de búsqueda de soluciones creativas, porque realmente hay una conjugación de disciplinas en las cuales todos podemos aprender unos de otros. Entonces, en ese gran esfuerzo de síntesis podemos, y mucho más cuando leamos detenidamente cada uno de esos artículos, que desde ya están todos muy cordialmente invitados a que podamos revisar un poquito más profundo cada uno de esos aportes de los 8 artículos que se publican en la primera edición y luego esa recensión del libro. Así que, si me lo permiten, me gustaría tal vez unas 2 intervenciones de los compañeros y profesores, amigos que nos están acompañando esta tarde, para que pudieran externar cualquier consulta, quisieran profundizar alguna de las disertaciones de los profesores que han expuesto acá. No crean que para nosotros no fue fácil poder elegir algunos, casi que nos analizamos, pero queríamos escuchar a los 9 representantes de esos equipos de investigación que trabajaron fuerte en cada una de esas producciones, pero al final, por efecto de tiempo, tuvimos que hacer un gran esfuerzo en tener una visión internacional, una visión también desde el sector empresarial, vinculado a la universidad también desde esa forma de cómo pueden empresas responsables generar también productos de investigación tan interesantes que nos llaman a la reflexión y que nos permiten incluso animarnos a el día de mañana variar o ver si es reproducible ese estudio. Y en el caso de también tener el aporte de un profesor nuestro de la Universidad Técnica Nacional haciendo un trabajo, ¿verdad?, colaborativo y dando una muestra de lo mucho que se hace aquí también en la universidad en esos procesos de reflexión. Entonces, realmente a ustedes muchísimas gracias, y abriría en este caso tal vez 1 o 2 intervenciones que aquí no tienen para que podamos cerrar este panel. Puede ser pregunta, puede ser comentario, puede ser de lo que hemos escuchado ahora o algo más. Se sientan todos muy cordialmente invitados a que nos ayuden también a realimentar este panel.
¿Quién quisiera? Excelente. Tal vez nos decimos el nombre, de dónde venimos y qué cargo ocupamos para que todos lo conozcamos mejor. Claro, sí, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Valverde, vengo de la sede de San Carlos y soy bibliotecólogo, estudio en la biblioteca. Bueno, básicamente felicitar al equipo de trabajo de la revista Julep por todo ese esfuerzo. Yo sé lo difícil que es poder tener todo este orden, toda esta conformación con respecto a lo que es una publicación académica. Además es vital, de vital importancia, con el objetivo de poder difundir el conocimiento tanto generado en nuestra universidad como en otras universidades o por otros profesionales. Bueno, agradecer al profesor Jesús por toda la colaboración en estos 2 días, ¿verdad? Todo ese apoyo respecto a la conformación de artículos académicos y todos los consejos con respecto a formas de cómo atraer a nuestros profesores, a nuestros estudiantes, a nuestras bibliotecas. Siento que esta revista abre una ventana o un portal tanto para las bibliotecas como para los investigadores, con el objetivo de que puedan difundir el conocimiento, que puedan difundir todas esas nuevas innovaciones, todos esos pensamientos. Igualmente felicitar al profesor y a la compañera investigadora con respecto a los proyectos, ya que son muy interesantes, nos dan una nueva perspectiva. De hecho, ya estaba hablando con la profesora acá, que ya tenemos 2 clientes para un artículo de la gente de Gentico, 2 muchachas de la Universidad de la sede de San Carlos que están trabajando en este grupo de los milenios. Entonces, bueno, ya tenemos otra fuente de información actualizada, o sea, 2017. Entonces, esos son los indicadores de calidad que ocupamos nosotros para poder generar más información y conocimiento. Bueno, felicitarlos a todos y bendiciones, mucho éxito con ese gran proyecto. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Alguien más? ¿Alguien que se anima? Yo veo que a don Roberto tiene como ganas de decir algo. Yo lo vi como acomodándose los lentes, no sé si era con ganas de levantar la mano. Buenas tardes, Roberto Pineda, del Centro de Formación. Realmente es muy difícil hacer una pregunta para trabajos tan bien elaborados como los que han presentado ahora y que realmente han dado un aporte muy interesante, ¿verdad? Sobre todo para nosotros como una universidad joven, que eso es una de las características nuestras y una de las fortalezas, diría yo. Muchas veces se piensa que en una universidad la juventud es más bien una debilidad, no todo lo contrario, es una fortaleza porque nos permite precisamente trabajar construyendo cosas distintas a las que ya están. Y realmente los 3 trabajos creo que ameritarían realmente por sí solos sentarse a discutirlos, ¿verdad? Entonces, es muy difícil hacer una pregunta para profundizar. Tal vez la pregunta sería, ¿cuál fue el mayor reto metodológico para poder realizar estos 3 estudios? Bueno, en mi caso, quizás omití decirlo, lo complejo o lo que intenté yo aportar para la revista quizá no se puede ver tan reflejado aquí en la impresa, en la digital. Lo que sucede es que cuando escribí el reporte de investigación está estructurado con la metodología reproducible. Es decir, cuando yo lo envío, yo envié una carpeta donde viene la base de datos, viene el código de programación,
En fin, son toda la documentación, pero lo interesante ahí, lo que me costó ahí más trabajo era cómo aplicar la reproducibilidad, que ya había explicado anteriormente, que para mí es un mecanismo para promover la honestidad intelectual, en un documento, en un artículo, para que cuando los distinguidos árbitros que lo fueran a analizar, los mismos editores de la revista, pudieran observar que la realidad estaba. O sea, yo no moví nada, ahí estaba. Cuando se ejecutara, se genera el artículo. Entonces, eso fue bastante complejo en la programación. Estoy trabajando, insisto, en una metodología para poder... ya tengo resultados, he tenido algunos estudios y los resultados son parcialmente buenos, porque de cada 10 de mis estudiantes de ingeniería, 7 han logrado reproducir los estudios. Hay un 30% que no han podido. Lo que estaba analizando es por qué, pero posiblemente es... ahora sí que siendo autocrítico es porque tengo que hacer los ajustes también a la metodología, ¿sí? Entonces no es de que no puedan, sino quizás es que sea yo el que no estoy, o por eso el modelo se está moviendo. Y precisamente cuando hablaba con mis compañeras, Milagros y Cristina, y hablaba con la doctora, yo les comentaba que una sugerencia que me voy a atrever a hacer aquí, delante de todos, es que para ciertos estudios que impliquen el análisis de datos, pues incorporen la reproducibilidad. Porque hay revistas a nivel internacional que ya lo están haciendo. Y yo formo parte de una comunidad epistémica que está luchando por la transparencia. Pero tengo que ser honesto, entre nosotros les pedimos y les sugerimos a editores y la mayoría nos dice que no, porque dicen, no, es que los autores no van a querer compartir los datos, y yo les respondo, no se preocupen, eso los encriptamos, eso no hay ningún problema, o sea, esa no es justificación, ¿sí? Pero ya hay revistas muy importantes, sobre todo anglosajonas, que ya están marcándolo como un criterio. Y, por otra parte, bueno, no sé dónde esté mi compañera Cristina, pero precisamente le estaba yo mostrando a ella, ayer o antier, cómo un estudio de esa naturaleza, yo le decía, bueno, yo le puedo ayudar, porque también me hicieron el favor de distinguirme como miembro del comité asesor, bueno, yo les puedo ayudar a desarrollar las plantillas. ¿Para qué? Para ese tipo de estudios particulares, para así alguien que quiera contribuir para la revista, realmente solo utilice su tiempo, invierta su tiempo en lo que realmente importa, en el análisis, en el contenido. Y lo otro, de andarse peleando con la tecnología o con los procesadores de textos y demás, no va a tener ningún problema, porque todo se ejecuta automáticamente. Y considero que, si no en el siguiente número o el siguiente año, pero sí considero que la tendencia va hacia allá. Transparencia, ¿sí? Y creo que la revista, para artículos que impliquen el uso de análisis de datos, que toquen temas sensibles, por ejemplo, ciencia de la salud, seguridad, ahí, en mi opinión, sí es recomendable que la revista lo adopte, y creo que eso ayudaría no solamente a la revista ni al comité editor, sino que ayudaría a que la Universidad Técnica Nacional demuestre
muestren y demuestren una y otra vez que aun y cuando es una institución joven, ¿sí? El hecho de tener menos de 10 años de existencia, eso no implica que no pueda mostrar o proponer alternativas innovadoras, en este caso en una de las funciones que mencionábamos, que son torales para toda la universidad, que es la comunicación y la difusión del conocimiento. Entonces, para mí lo más difícil fue la estructuración. Muchas gracias, don Jesús. Doña Catalina y Carlos. Hay varias condiciones. Yo diría, tal vez para ser bien concreta, una de las cuestiones tal vez más complicadas cuando uno estudia el consumidor es el sesgo del investigador, porque nosotros mismos somos clientes. Y una de las situaciones que normalmente en las discusiones de este tema se da es que la gente considera que todas las características necesariamente de una generación aplican al 100% para cada uno. Por ser un estudio de mercado, claro está de que son generalizaciones, la gran mayoría nos abarca cada uno, pero pues hay algunas diferencias y eso tenemos que tenerlo claro. Al principio, pues de alguna forma uno tendría que decir, mira, pero es que yo no me identifico. Eso era muy importante dejarlo claro y pues por suerte sí tuvimos ese cuidado de evitar que la percepción de cada uno de nosotros como integrantes del equipo pudiese tender a desviar la realidad nacional. Yo creo que básicamente, y aquí hablo por los dos, yo creo que lo más difícil es poner términos sociales en un ámbito técnico, ¿verdad? Y ese reto, básicamente metodológico, teórico, fue lo que nos hizo intentar hacernos a nosotros mismos, demostrarnos que desde el punto de vista social se puede aportar este concepto de innovación, ¿verdad? Y articular desde un punto de vista del conocimiento que estábamos adquiriendo en ese momento, que tenía que ver con la construcción de las identidades latinoamericanas, hacer notar que efectivamente, tal como decían las compañeras y el compañero, se puede aportar desde un punto de vista propio, ¿verdad? Eso fue, creo yo, de las cuestiones más interesantes. Muchísimas gracias a don Jesús Humberto, a doña Jacqueline y a don Carlos y a todos los equipos de colaboración que estuvieron junto a ustedes apoyando, escribiendo, estructurando, sistematizando, y a todos los demás coautores que también participan en esta primera edición. Realmente para nosotros, sin su apoyo, este sueño no se pudo hacer realidad, ¿no? Porque ustedes también aceptaron la invitación de formar parte de este gran proyecto, y eso es algo que vamos a guardar siempre con gran gratitud, con gran reconocimiento, porque estamos dando un paso sustantivo en la construcción de esta universidad, y yo creo que lo vamos a lograr realmente, que evolucione este proyecto, que sea sostenible si seguimos contando con el compromiso y la corresponsabilidad y el deseo de seguir haciendo investigación, haciendo reflexión, generando innovación en los diferentes campos en los cuales se recoge precisamente en esta revista: innovación tecnológica, innovación social, innovación pedagógica, innovación ambiental y la investigación que también evidencie de forma sustantiva esos aportes innovadores. Porque realmente estos proyectos no queremos que sean de una ocasión, sino que sea la primera de muchas ediciones que vaya a tener esta revista. Y hoy estamos nosotros porque la vida, y para los que queremos Dios, nos dio esta oportunidad maravillosa de estar en un momento histórico para nuestra universidad y para nuestro país. Y quizás yo hubiese deseado tener a todas las butacas llenas hoy, pero estamos los que fuimos invitados, muchos fueron invitados, pero a los que aceptamos la invitación. Y más bien yo quisiera cerrar este panel diciéndoles gracias de todo corazón por haber estado acá. Despedimos y los invitamos a que ustedes nos ayuden a socializar este gran esfuerzo que la Universidad Técnica ha realizado en los diferentes contextos en los cuales ustedes se desenvuelven. Este es un producto de todos y para todos, con una gran trascendencia, no solamente nacional, sino internacional. Es la ventana que nos muestra con el mundo también, que nos pone en diálogo con otros contextos, con otras realidades, con otras formas de hacer investigación. Y en ese marco, ojalá que ustedes también se sumen como potenciales coautores
a la segunda edición de esta revista que esperamos que sea, como les comentaba al inicio, anual. Así que desde ya, ojalá con estas disertaciones y estas buenas motivaciones que nos han dado los compañeros, los animemos a ir sistematizando estas buenas prácticas, a ir construyendo esos resultados de trabajos que están en proceso para que el próximo año tengamos un evento similar con el cual también nosotros podamos compartir una segunda edición. Así que de todo corazón, en nombre de todo el equipo de trabajo, aquí Milagro, Cristina, don Ricardo, don Federico, don Roberto, don José, o sea, hay tantas personas, bueno, don Jesús que desde la distancia nos estuvo ahí monitoreando, don Jorge Polanco, o sea, son tantos nombres que quisieran anunciar en este momento, Emily, que ahí con calladita, ayudando también en la editorial, o sea, de todo corazón, Dios les bendiga esa generosidad, ese tiempo, ese esfuerzo, ese compromiso, porque hay un equipo editorial, doña Catalina, que también no pudo estar hoy, pero todos de verdad hemos puesto mucho cariño en esta construcción de esta nueva criatura que nace hoy en la UTN, y esperamos que este bebé siga evolucionando, siga caminando, y que el día de mañana siga socializando las formas de ver el mundo que tienen también los académicos, los investigadores, las personas que compartimos el deseo de hacer cada día de nuestra universidad un espacio para aportar y crecer y evolucionar hacia la excelencia, hacia la búsqueda de una mejor realidad humana, hacia la construcción de una humanidad que realmente nos llegue al alma y que podamos realmente darnos cuenta de que tenemos herramientas muy valiosas para ser mejores personas, para ser mejores ciudadanos, para ser mejores realmente profesionales, académicos y sobre todo seres humanos. Porque al final todo se condensa en que si yo sé lo que soy como latinoamericano o como europeo o como XX, si soy consciente de lo que soy y qué estoy haciendo en el mundo, como lo comentaba al inicio, yo creo que podemos hacer tanto juntos en esa sinergia, en ese trabajo colaborativo, en ese trabajo en red. Así que sigamos construyendo una mejor humanidad, un mejor cosmos, como decía en el cierre de mi disertación. Muchísimas gracias de todo corazón y un aplauso para los compañeros y para todos. La Universidad Técnica Nacional, la Vicerrectoría de Docencia, el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa y la Red de Innovación Académica confieren el presente reconocimiento a Jacqueline González Jiménez por participar en el panel Reflexiones y Aportes Innovadores al Quehacer Académico en el marco de la presentación oficial de ULOC, Revista de Innovación Académica de la UTN. Es otorgado aquí en Alajuela este día y está firmado por el ingeniero Ricardo Ramírez Alfaro, el director ejecutivo del Centro de Formación Tecnológica y Tecnología Educativa, y por la doctora María del Pilar Celedón Ruiz, coordinadora de la Red de Innovación Académica. Muchísimas gracias, doña Jacqueline. Muchas gracias, doña Jacqueline. Muy amable, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Con el mismo texto para don Carlos Barda, no hay siglas. Muchísimas gracias. Nos dio a Dayana también. Muchísimas gracias. Y a don Jesús Humberto Cuevas, tenemos 2 certificados, uno como panelista y otro como conferencista, así es que muchísimas gracias. Muchas gracias, don Jesús Humberto. Esta es su casa. Sé que han recibido muchos certificados estos días, pero de todo corazón. Cariño. Muchas gracias.